Hola, hola, ¿cómo están? Comenzamos con estos rolls de canela. Voy a comenzar colocando la harina, formando una corona en la mesada. Puedo trabajar en bowl. Yo previamente lo que hice fue un fermento previo. Saqué de la receta 50 gramos de harina, 50 gramos de leche y la levadura y la diluí esa levadura en la leche y lo dejé reposar hasta que duplique su tamaño. Luego hice esta corona, le incorporé el azúcar en la corona, en el centro voy a colocar la leche restante. Ese fermento lo dejé duplicar tamaño, ¿sí? Para que comience a actuar esa levadura. Recuerden, 50 gramos de harina con 50 gramos de leche y diluí la levadura en esa leche con la harina y dejé que duplique su tamaño, ¿sí? En un lugar cálido, para luego utilizarla e incorporarla. Si no quieren hacer un fermento previo, pueden trabajar de forma directa, desgranando la levadura en la corona y diluyéndola con la leche, ¿sí? Ahí tengo mi fermento bien espumoso, bien aireado, ¿sí? Eso es porque lo hice más o menos unos 15-20 minutos antes. Ese fermento lo voy a integrar con la leche, con un cornet, con un tenedor o con la punta de los dedos de la mano, y voy a comenzar a integrar todo ese fermento. Acuérdense de suscribirse, darle like al video, comentarlo y compartirlo, así me ayudan a crecer en YouTube. Le vamos a incorporar el puré de papas. El puré de papas me va a dar mucha más ternura a mi masa, va a quedar muy tierna y muy blandita esa masa. El puré yo lo hice haciendo un puré tradicional, simplemente que no le puse, luego de que herví las papas y las pisé, no les puse ningún otro ingrediente. Herví la papa, la pisé en caliente y dejé enfriar el puré. Le incorporé el huevo y ahí ya comienzo a integrar todo. Voy a integrar de a poco la harina para ir formando una masa. Es una masa que queda bien blandita, bien tierna, justamente por la incorporación del puré de papas. Voy a comenzar entonces a trabajar esta masa. Hay que amasarla bien, ¿sí? Varios minutos amasando. Primero voy a hidratar toda esa harina y luego voy a comenzar a amasar enérgicamente con mis manos, ¿sí? Para terminar de formar un bollo bien tierno. El puré siempre úsenlo a temperatura ambiente. Yo lo hago siempre previamente y lo dejo enfriar. No le incorporo nada. Bien neutro, simplemente para darle mayor humedad y ternura a mi masa. Lo último que integro es la manteca, que tiene que estar pomada para que se incorpore de manera correcta. Entonces ahí voy a amasar, voy a integrar bien. Me va a costar al principio un poco, van a ver que se empieza a pegar en la mesada, eso es normal. Tengo que seguir amasando, junto todo lo seco que tengo en la mesada y comienzo a amasar enérgicamente para que esa manteca se comience a absorber en mi masa. Sí, va a quedar un bollo bien tierno. Ven que al principio se pega en mesada. Eso es normal porque está todavía la manteca en superficie. Sigo amasando enérgicamente. Puedo hacer amasado francés o amasado tradicional. Sigo amasando enérgicamente hasta que se comience a absorber toda la manteca y mi masa quede bien lisa y tierna. Esta masa tiene que fermentar, como tiene levadura, ¿sí? O fermento biológico, tiene que leudar. Si estamos en verano, lo podemos dejar leudar a temperatura ambiente. Ahora, si estamos en invierno o en latitudes que tengan mucho frío, la podemos acercar a una fuente de calor.
Estos rolls pueden ser de canela, como son en este caso, pero también pueden jugar con otros sabores y otros rellenos. Ven que amasándolo ya se empieza a despegar en la mesada. Si bien es una masa tierna, ya no dejamos restos de masa en mesada. Esto es normal. Lo que voy a hacer es, una vez que tengo un bollito, que ven que es bien tierno, que tiende a pegarse un poquitito, pero no deja restos, lo voy a dejar leudar al doble en un bowl que tiene que estar tapado con un plástico, con un nylon, con un film, con lo que ustedes tengan. Mientras eso leuda, voy a preparar el relleno. Para el relleno tengo azúcar negra, azúcar fantasía, tengo canela y tengo manteca. Voy a colocar el azúcar negra en un bowl, voy a colocarle la canela, justamente el ingrediente principal de estos rolls. Voy a integrar esa canela con el azúcar y por último le voy a colocar la manteca pomada. Voy a formar una especie de pasta o betún para luego distribuirlo en la masa y formar mis rolls. Voy a trabajarlo primero con la punta de los dedos para integrar bien y luego ya voy a formar esta pasta que voy a reservar a temperatura ambiente. Si yo lo llevo esto a la heladera, me va a endurecer la manteca y luego no lo puedo untar en mi masa, ¿sí? Bien, lo voy trabajando. Esto lo puedo hacer previamente, antes de hacer la masa tranquilamente. Vamos a leudar la masa hasta que duplique su tamaño. No hay un tiempo de leudado porque va a depender de la temperatura ambiente. Entonces, cuando yo veo que duplico su volumen, esa masa ya la puedo estirar y la puedo utilizar en el segundo paso. Siempre el leudado es al doble, lo mismo que el fermento previo que hicimos inicialmente con esa mezcla de harina, leche y levadura. Voy a dejar que crezca hasta el doble de su volumen. Bien, ven que ahí ya tengo una pasta, ¿sí?, que formé con el azúcar negra, la canela y la manteca. Y esa pasta ya la dejo a un lado para esperar la masa inicial. Una vez que duplicó tamaño la masa, la voy a desgasificar, es decir, le voy a hacer presión para sacarle el gas. Y la voy a estirar con palo de amasar. Si ven que se pega un poquitito en mesada, coloco un poquitito de harina, ¿sí? Floreo la mesada con harina, muy poquito, y por arriba para que no se me pegue en el palo de amasar. La voy a estirar de forma rectangular, aproximadamente de medio centímetro de grosor, entre 3 milímetros y medio centímetro de grosor, de forma rectangular, porque luego voy a untar toda mi pasta, mi relleno, y voy a enrollarlo como si fuese un pionono, ¿sí?, un arrollado. Si veo que se me pega un poquitito la masa, floreo un poquito más de harina en la mesada. No se pasen con la harina porque la masa siempre va a absorber esa harina que le incorporemos, y entonces cuanto más harina le pongamos, más firme, más seca y más dura me va a quedar esa masa. Bien, formo entonces un rectángulo. Si veo que está muy deformes esas puntas, se las puedo cortar porque generalmente los bordes no los utilizamos. Luego los puedo unir y hacer rolls más pequeños o otro tipo de formitas con esos recortes, ¿sí? Las voy a estirar entonces de forma rectangular. Yo voy a cortar esos bordes para que me queden bien prolijitos, pero ustedes por supuesto que lo pueden dejar. Una vez que estire de forma rectangular,
voy a comenzar a untar mi relleno de canela, azúcar y manteca en esta masa. Es importante que cuando unte con mi relleno deje un borde, el borde superior lo deje sin el relleno, para que luego pueda pegarse correctamente al rol y que no se me abra cuando esté leudando. Estos rolls tienen una duración de aproximadamente 2 días, ¿sí? A temperatura ambiente. También los pueden frizar si ustedes quieren. Al ser una masa con levadura, tiene una durabilidad un poco más corta, así como cualquier panificado. Bien, voy a distribuir entonces con la mano esta pasta. Ven que es una pasta bastante firme. La voy a distribuir de la forma más pareja posible por todo el rectángulo. Acuérdense de dejar un borde superior o inferior, como ustedes quieran, pero un borde sin esta pasta que elaboramos, ¿sí? Para que luego se adhiera y no se nos abra durante el leudado. Ven que es bastante sencillo estirarla, con la misma mano, con el mismo calor de la mano, se va ablandando y la vamos a distribuir por todos lados. Y luego lo que voy a hacer es enrollarlo como si fuese un pionón o un arrollado, que esté bien tenso, bien cerradito. No voy a dejar aire en el interior para que no se abra este arrollado, ¿sí? Bien, voy a comenzar entonces a enrollarlo y luego lo voy a disponer en placa con papel manteca o con un poquitito de manteca de materia grasa en la placa o con una placa siliconada. Lo voy a disponer ahí una vez que corto los rolls. Esto tiene que nuevamente duplicar tamaño, fermentar. Eso es importante, que duplique tamaño antes de la cocción, ¿sí? Ahí lo enrollé y lo que voy a hacer ahora es cortarlo. Aproximadamente son 2-3 centímetros de grosor, más o menos son 2 dedos de ancho si ustedes quieren contarlos. Voy a cortar todo y lo voy a disponer en placas. En este caso yo las voy a colocar bien separadas estos rolls para que mantengan su forma bien redondeada. También los pueden juntar, se van a pegar todos, pero van a perder un poco esa forma redondeada. Lo voy a colocar en esta placa. Yo tengo una placa tipo siliconada o teflonada. Ven que ese bordecito lo coloco hacia abajo y luego presiono un poquitito. Saco ese bordecito que no tiene pasta, lo coloco hacia abajo y cuando lo coloco en placa lo presiono, lo aplasto un poquitito al rol para que crezca de todos los sentidos. Ven que lo coloco bien separado. Eso lo voy a dejar fermentar al doble, temperatura de horno 180 grados hasta que esté dorado toda la superficie. Es importante la placa enmantecada o con silicona porque el azúcar va a caramelizar un poquitito y si no va a tender a pegarse. Tranquilamente estos rolls se pueden terminar con un glaseado por arriba de partes iguales de azúcar impalpable o azúcar glass con unas gotitas de jugo de limón y un poquitito de agua, simplemente para darle un toque, si no solitos también quedan muy bien. Recuerden, antes del horno empezar a leudar, como en este caso. Ven cómo duplicó tamaño y ahí ya lo llevo al horno y hasta que estén bien doraditos y ya están listos para disfrutar.